Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu, con Eric Pardo y el terapeuta familiar, Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hoy tenemos a Rogelio Morales, con quien vamos a hablar sobre la crisis del año nuevo. Así es que, ¿cómo estás, Rogelio? Feliz año. Hola, Eric. Muy bien. Feliz año. Deseando que este año sea de muchas bendiciones, ¿verdad? Y que nos permita alcanzar muchas de esas cosas que siempre uno se propone al inicio, ¿verdad? Que sea un año de éxitos también para Así, vos, para tu familia y para todas las personas que nos escuchan y que también nos ven por medio de las redes sociales. gracias, Rogelio. Rogelio, vamos a hablar hoy sobre cómo superar las crisis de un nuevo año. Sí, Y sí, sí. creo que la primera pregunta sería, ¿influyen las experiencias pasadas con las perspectivas que pueda tener uno de un nuevo año? Definitivamente, definitivamente. Mira, podríamos decir que hay personas que se desmotivan porque dicen, no, todos los años es lo mismo, ¿verdad? Al final hago un recuento de lo que logré y no logré y salgo con números rojos, ¿verdad? Hay otras personas que más bien dicen, no, aquí vamos de nuevo, no lo logré el pasado, lo voy a lograr este. No, nosotros tenemos que tener, pues sí, motivación, pero tenemos que poner los pies sobre la tierra, ser realistas. Hay cosas que no pudimos lograr y tenemos que ver si las podemos lograr. Se dice que las experiencias anteriores pueden determinar el estado de motivación, el nivel de entusiasmo que una persona pueda desarrollar y así entrarle a las nuevas metas o a las metas que no se pudieron cumplir el año anterior. A veces también tiene que ver con que esas experiencias anteriores estuvieron marcadas por temas de salud, temas financieros, eh, situaciones familiares, ¿verdad? Y no tanto porque la persona perdiera la perspectiva y agarrar hacia otro lado, ¿no? A veces aparecen situaciones que no nos permiten lograr aquello. Entonces, yo le digo a las personas, miren, no pensemos que esto ya se arruinó, se estropeó, no, tomémoslo, analicemos los recursos, la disposición, las condiciones que nos rodean y proyectémoslo para otro tiempo. No abortarlo, sino más bien ajustarlo en el tiempo. Si las experiencias fueron buenas, fueron positivas, vas a encontrar personas muy motivadas. Aquí vamos, ¿verdad? Por ejemplo, gente que hace deporte, que hicieron aquella competencia, fueron a aquel otro campeonato, les fue bien, se sintieron animados, obtuvieron alguna medalla. Dicen, el otro año voy para tal y voy para la otra y voy para aquí, ya estoy ahorrando. Las experiencias definitivamente sí influyen. Rogelio, y a veces creo que la gente también dice mucho, sienten eso que dicen lo mismo del año anterior, Lo mismo el ¿verdad? año pasado, dijo aquel. Correcto. Sí. Porque algunas personas sienten eso, que es lo mismo del año anterior. Bueno, em, pienso que tiene que ver definitivamente con algún tema del estado de ánimo. Si una persona terminó
agotada, cansada, se esforzó mucho, no se dieron las condiciones para lograrlo, no estableció procedimientos adecuados, y su ánimo se cayó. Podríamos decir que tal vez se deprimió, se siente frustrada, eh, aparecieron muchos obstáculos en el camino y no logró aquello. Pues esas pueden ser razones, pueden ser razones. A veces, eh, bueno, lo hemos visto, o al menos en terapia, ¿verdad? Lo he visto, personas que quieren hacer ejercicio, personas que quieren bajar de peso, personas que quieren tener una relación de pareja, personas que quieren tener trabajo o cambiar por un trabajo mejor y no lo logran. Entonces, como que se rinden, se resisten a continuar. Eso también puede ser, pero Eric, en medio de todo eso puede haber desánimo, desmotivación, un bajo estado de ánimo, cansancio por estar luchando y no lograrlo. Y lógicamente pensemos en un tema de pareja o un tema de trabajo. De ahí esas cosas también dependen de otros. Y a veces nosotros no hacemos como los ajustes necesarios para poder favorecer aquello. Entonces, de ahí, mira, paso todo el día frente a una computadora, ahí trabajando. Cuando me llega la noche, de ahí nada más me voy a dormir, al otro día me levanto y sigo trabajando. ¿Dónde te va a salir una persona que vas a conocer para empezar una relación y determinar si te sirve como pareja? Por ejemplo, ¿verdad? Pasas igual frente a la computadora y ¿en qué momento vas a hacer ejercicio? ¿No paras de comer? ¿En qué momento vas a perder peso? Por decir algo, ¿verdad? Ahí lo que uno tiene que hacer es, según lo que uno desea lograr, desarrollar estrategias acorde a aquello. Rogelio, ¿existirán patrones comunes en la expectativa que pueda tener la gente del año nuevo? Em, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Se puede decir que los planteamientos más comunes abarcan diferentes áreas de la vida y también según las necesidades. Pero por lo general, algunas estadísticas dicen que hay propuestas en el nuevo año para mejorar la salud y el bienestar. Y esa es como la más común. El otro año, dice la gente, empiezo. O ya estando en ese nuevo año, como estamos ahora, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, sí, pero la otra semana. ¿M? Pero esas de bienestar y salud son las más comunes. Junto con, por ejemplo, avanzar en la carrera profesional para aquellas personas que están estudiando. Y se piensa esto por diferentes razones. Pues se han dedicado a ser amas de casa, eh, o son personas que están muy metidas en lo laboral y no tienen espacio para continuar su carrera, o han ido dejando ahí por diferentes motivos el avance en la carrera profesional. Por otro lado, también se dice que el mejorar las relaciones interpersonales. Ahí estamos hablando no solo de amistades, sino también de familia. A veces los tiempos navideños o el estrés del año anterior ha dejado heridas, dolores, rencores en la familia, falta de perdón, algunas situaciones importantes que no han ayudado a que las relaciones sean sanas o sean bonitas. Y con las amistades también. Pero aparte de eso, la necesidad muchas veces de hacer más grande el círculo de relaciones, eh, principalmente cuando alguien busca pareja. Y también otra de las cosas que se menciona
es el interés por desarrollar habilidades personales, como aprender un idioma, tocar un instrumento musical, aprender o perfeccionar una habilidad artística. Y como último, con respecto a tu pregunta, pues el contribuir a temas de comunidad, eh, tanto espiritual, religiosa, como digamos, social. Muchas personas quieren mejorar su relación con Dios, darle más crecimiento a su espiritualidad, así como involucrarse en actividades que benefician al prójimo, a la comunidad, al barrio, a la sociedad, ¿verdad? Eh, de carácter ecológico, o de brindar una mano amiga a las personas que tienen alguna necesidad. Esas son como las cosas más comunes, se dicen, ¿verdad? Claro, varía según el lugar, el país, las necesidades, el momento. Rogelio, ¿y la planificación estratégica en proyectos en nuestra vida hace que el año nuevo sea más significativo? Sí, digamos que le daría enfoque, le daría proyección. Porque, Eric, mira, vos y yo, como cualquier persona, tenemos ganas de un montón de cosas, pero a veces nos quedamos con las ganas, como nos pasa aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que somos famosos porque tenemos rato de no ver a un amigo, una amiga, y la encontramos por allá en algún lugar. Y hola, ¿cómo está? Mira qué bien, tanto tiempo. Y ya hablamos un ratillo y decimos esto. Tenemos que vernos un día de estos con más tiempo. Ah, sí, sí, claro. Hasta luego. Y ya. Y quién sabe cuánto pasa para volver a ver a esa persona por casualidad, porque lo que decimos es, tenemos que vernos. Y la otra persona dice, sí, claro, pero no hay un plan, no hay una fecha, ni siquiera intercambiamos números de teléfono. Entonces, planificar estratégicamente lo que queremos es fundamental. Si no, ¿cómo fue que dijo Rick Warren en una ocasión? Dijo así: todo el mundo llegará algún día a algún lugar, pero solo algunos van a llegar ahí a propósito. ¿Alguna conexión entre la gestión del tiempo y la Ajá. sensación de Sí, repetición del año sí, nuevo? sí, definitivamente, definitivamente. Hoy en día tenemos muchísimos problemas con el tiempo. Bueno, sobre todo porque, y creo que lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? El tiempo no se puede administrar porque no lo podemos hacer más grande, ¿verdad? No podemos hacer algo para que el día ya no tenga 24, sino 25, 26 horas. O que en lugar de tener 12 meses al año tengamos 14, 15. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? No, no podríamos hacer eso. Si nosotros, por ejemplo, organizamos o tenemos un plan, queremos académicamente avanzar más. Muy bien. Tenemos que analizar cuánto nos faltaría para terminar la carrera profesional, los estudios. Cuando tenemos eso, tenemos que revisar cuánto dinero va a costar eso, porque hay que hacer una inversión y necesito saber si el dinero que he destinado me sirve. Y lo otro es en cuánto tiempo lo puedo llevar según los recursos que tengo. Definitivamente el tiempo es importante. Y para poder sacar tiempo en este mundo tan lleno de ocupaciones, tan demandante en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestra vida, nosotros necesitamos considerar qué sacrificio vamos a hacer de tiempo. Cuesta encontrar a alguien que le sobre el tiempo. Entonces siempre hay que dejar algo, soltar algo, sacrificar algo. Es lamentable cuando sacrificamos a Dios, ¿verdad? Ya no volvemos a tener un desarrollo espiritual como el que estábamos teniendo al principio, porque ya no tengo tiempo. Es lamentable cuando por dedicar tiempo a alguna de mis metas me olvido de mi persona. Ya no saco tiempo para relajarme, para descansar,
Ya no saco tiempo para leer un buen libro, para hacer alguna actividad recreativa, una manualidad, eh, para nada. Es lamentable. Pero sí necesitamos separar tiempo específico y con disciplina, dirigiendo recursos hacia eso para lograr aquello que nos proponemos. Por eso, Eric, mira, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Necesitamos definir dos, máximo tres cosas que nosotros desearíamos lograr en este nuevo año y que sean vitales, ¿verdad? Rogelio, ¿y cómo se puede hacer para mantener la motivación y el entusiasmo Ujú, durante ujú. los 365 días? Bueno, es complejo eso, muy complejo. Es muy complejo porque vienen situaciones que no vamos a poder prever. Entonces, yo lo que te podría decir es que los espacios personales son fundamentales. Si yo dedico tiempo, como diríamos en un lenguaje coloquial, a cargar pilas, si yo procuro no entrar en desgastes, que el estrés no venga a minar mi vida, que las crisis no toquen mis emociones a niveles profundos, como para que me lleven a una depresión, a la ansiedad, que mi vida espiritual se mantenga siempre activa. Nosotros podemos lograr mantener más motivación. Ahora hay que entender que motivación es una palabra que significa razón, motivo, propósito. Hay distractores que también vienen a quitarnos los motivos. Nosotros íbamos en una dirección y resulta que tomamos por otro camino porque no llevamos un buen manejo del tiempo, un buen manejo de los recursos, no mantenemos un enfoque en una línea, no sabemos ni por qué estamos teniendo esa meta. Entonces, aparecen distractores muchas veces muy llamativos, muy placenteros, y yo me desvío. Entonces perdí el motivo, perdí la razón. Si hay crisis, porque siempre todos los años hay crisis, en la familia, en uno como persona, en el trabajo, si hay estrés, si hay presión, si hay todo ese tipo de cosas, y yo me dejo llevar por eso, también voy a perder la razón, el sentido por el cual hago las cosas, el motivo, la motivación. Em, y lógicamente, si yo pierdo de perspectiva mi relación con Dios, mi espiritualidad, el cultivo de las disciplinas espirituales en mi vida, la oración, los consejos que nos da la Biblia, más fácil pierdo la perspectiva de la vida, más fácil pierdo la razón y el sentido. Entonces yo pensaría que por ahí más o menos andaría la cosa. Rogelio, y ahora que estamos hablando de metas, ¿cómo se Sí, pueden establecer esas metas realistas y alcanzables a lo largo del año? tienen que ser, como vos decís, tienen que ser realistas, cosas vitales, cosas trascendentales para que nosotros podamos crecer. Oye, esa palabra es importante, Eric. Crecimiento personal. Hay muchas metas que no tienen que ver con el crecimiento personal, pero todas aquellas de crecimiento personal son vitales. Por ejemplo, eh, las que tienen que ver con relaciones familiares, relaciones de pareja, las que tienen que ver con salud, las que tienen que ver con mi espiritualidad, por ejemplo, entre otras. Eh, Así que uno hace un inventario de cómo están esas cosas fundamentales y empezás, sería bueno a escribir.
¿Qué le falta a esto en mi vida? ¿Qué le falta a esto otro? ¿Cómo puedo mejorar esto de acá? Y uno lo escribe, hace una lluvia de ideas, no importa, salieron 20, 30, no importa. Luego se va a crear un plan de acción con aquellas cosas que decimos, no, de todo esto, aunque esto es importante, pero estas son las principales. Y como te decía al principio, podemos seleccionar unas dos, tres por área. Luego, el tema de la motivación es importante. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el que lo quiero hacer? Podemos poner un motivo general, crecimiento, crecimiento. Luego, bueno, eso de cultivar una mentalidad positiva es importante a pesar de los fracasos de años anteriores, las frustraciones de años anteriores, las malas experiencias, como decíamos hace un rato. Yo creo mucho en utilizar métodos como, por ejemplo, escribirlo en una agenda, ponerlo en un planificador, un calendario, donde yo voy definiendo qué voy a ir haciendo, en qué fechas, en qué momento, inclusive a qué horas, para ir teniendo una especie de evaluación de cómo me está yendo. Como te decía al principio, a veces hay algo que no lo puedo hacer ahora, pero no lo voy a desechar, solo lo estoy cambiando de fecha, porque tiene un propósito, tiene una razón, tiene un motivo. Es parte integral de algo en lo que yo quiero crecer. En algunos casos se va a necesitar apoyo, buscar asesoría de alguien, de ahí, por ejemplo, eh, la terapia eh, en temas de individuales, temas de pareja, temas de familia, ayuda, orienta para lograr algunas metas, asesorías financieras, eh, asesorías en el campo del estudio, ¿verdad? Eh, atenderse uno, cuidarse uno, no olvidarse de sus necesidades personales y eh, si algo siente uno que no se está ajustando, no se está acomodando, puede ser que haya que cambiar de forma, puede ser que tengamos que darle un vuelco diferente a aquello y en lugar de estar pensando que es esta carrera, tal vez es otra carrera profesional, que si yo ya estoy logrando tener una comunicación con mi pareja, pero se ha interrumpido, bueno, puede ser porque lo estoy haciendo en las noches y yo debería hacerlo un fin de semana, cuando está uno más relajado. ¿Ves? Es como irle haciendo esos ajustes, pero siempre vamos a partir de lo vital y con mucha claridad. Rogelio, yo creo que a veces también es que la gente no tiene un proyecto de vida, entonces como Sí, que van día a día, sí, ¿verdad? Como dicen por aquí en Costa Rica, coyó el comido, coyó el partido, sí, ¿verdad? sí. Y, pero, y a veces hay gente que planifica únicamente un área, Ujú, la familiar, sí, y se olvidan de uno mismo, ujú, ujú, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que orientar a la gente a decirle que no, que es global el Es asunto. global, es integral, sí, sí. Por lo general, uno piensa que hay cosas que ya dentro de la lógica del ser humano están bien claras, pero eh, como nos encontramos tan abrumados por las cargas, por ejemplo, cargas laborales, cargas emocionales, cargas de familia, ¿verdad? Etcétera. Dejamos de lado muchas veces lo que pareciera ser obvio, el tiempo con Dios, el tiempo con uno mismo. Siempre son los más sacrificados. Ahora, em, cuando decís áreas, nosotros podemos pensar en las áreas que deberían a principio de año evaluarse
y sobre las cuales se deberían establecer metas claras. Por ejemplo, nuestra parte emocional. Hoy en día se habla mucho de la importancia de la salud mental y hay toda una maquinaria a nivel mundial hablando, diciendo de que hay que tratarse, hay que cuidarse emocionalmente. Byung-Chul Han, el filósofo coreano, dice, es que estamos en la sociedad del cansancio. La gente está tan cansada que está experimentando ansiedad y depresión. Él también decía que es que hemos sido educados para pensar que la autoexplotación es realización. Entonces, date cuenta que hay toda una maquinaria ahí que lucha para que en la humanidad se trabaje el tema de la salud mental, pero por otro lado, hay otra maquinaria que nos envuelve y nos habla de necesidades, recursos, etcétera. Como lo hablamos en las crisis de la Navidad, ¿verdad? Hasta ese consumismo que atrapa a las personas y nos hace creer que consumir es lo que tiene sentido. Me decía un adolescente, han cambiado mucho las perspectivas según las edades. Me decía un adolescente, dígame una cosa. Entonces uno trabaja para gastar esa plata. ¿Ah? Y uno la gasta y sigue trabajando y la vuelve a gastar y sigue trabajando. Y bueno, pues eso, eso es lo que pasa en la vida, ¿verdad? Dice, entonces, ¿para qué vivir? Y bueno, vamos a tener que profundizar más en este tema. Este, pero, pero me llama la atención porque mucho de lo que él dice es cierto. O sea, se trabaja para gastarla y solo así se vive, nada más. No, eso no debería ser así. Entonces, tenemos que analizar muy bien este tema del proyecto de vida. Tenemos que comprender que la parte emocional nuestra debe ser tratada adecuadamente y hay que sacar tiempo y recursos para eso. La parte física, lo físico de nosotros también está sufriendo. Por lo mismo, por el estrés, por las cargas, por un montón de cosas, por mala alimentación, por falta de ejercicio. Hay muchas cosas, pero también esa es un área que debe de planificarse a principio de año para atenderla adecuadamente. La parte espiritual, Erika. El mundo está colapsando porque cada vez las sociedades se alejan más de Dios, más de Dios. Solo te pongo un ejemplo pequeño. En la Biblia aprendemos que somos mayordomos. Nosotros administramos todo porque todo es de Dios, no somos dueños. Si esa mentalidad la trasladáramos a toda la humanidad y nos vamos al campo, por ejemplo, de la ecología, de la naturaleza, y todos sentimos que somos administradores de la naturaleza, el mundo sería diferente. Pero el problema es que la gente no reconoce que Dios es el dueño, que nosotros le administramos a Él, como dijo alguien por ahí en las redes sociales, la finca, ¿verdad? ¿Ah? Y al ser administradores tenemos que cuidar esto porque no es nuestro. Ah, no, pero todos andamos por la vida como que si fuéramos dueños y entonces tiramos basura donde sea, contaminamos ríos, hacemos de todo y dañamos el planeta. Vea la crisis que tenemos ahora porque no, porque nos hemos alejado de Dios y entonces no aplicamos el principio de la mayordomía. Es fundamental atender la parte espiritual y en eso también hay que poner metas. Lo otro es, Eric, la parte social, relacional de nosotros como seres humanos. Eso también es vital, ponerse metas en el campo de familia, en el campo de pareja, de las amistades. Tenemos la parte social, tenemos la parte espiritual, tenemos la parte emocional, tenemos la parte física y nos queda la intelectual. Metas claras para desarrollar más nuestro intelecto, no solo en una profesión, no solo estudiando y aprendiendo, sino
siendo personas que piensan, que reaccionan, dejar ya de comer enlatados filosóficos, políticos, sociales. No, necesitamos pensar y generar discusión sana, inteligente en este mundo y no asimilar todo como que si eso fuera la única verdad. Ese sería, esas serían como las áreas para planificar uno estratégicamente. Sí, yo creo que también nuestra mentalidad hay que cambiar, ¿verdad? Claro. Para encontrar esa, ¿cómo se llama? Novedad y emoción durante todo el año. Ujú. Sí, Porque sí, creo que a veces, como vos decías, o sea, a veces estamos solo trabajando, trabajando, trabajando y no estamos disfrutando, eso, ¿verdad? O estamos trabajando para gastar. para gastar, ¿eh? Como Y, decía ese en- muchacho. y entonces yo creo que lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. Sí, sí. Pero, Decía Toffler, perdón, Toffler ujú. decía, el analfabetismo del siglo XXI es la incapacidad de desaprender para volver a aprender otra vez. ¿Eh? Qué profundo, pero qué cierto. Yo creo que como seres humanos, y si estamos hablando ahora de metas, frustraciones del pasado, experiencias negativas con las metas, ok, ya, desaprendamos y volvamos a aprender otra vez. Tomemos la iniciativa, volvamos de nuevo, no perdamos aquel entusiasmo y motivación. Eso es importantísimo. Sí, más que todo ahora, Rogelio, con esto de las redes sociales, ¿verdad? Que se vuelve uno un vago, Sí, tanto intelectual y todo lo que llega a, a nuestra mente es eso, como dices, lo enlatado. lo Y enlatado. perdemos mucho tiempo en ese nuevo sistema de redes sociales, porque es muy Sí. llamativo. ¿Cómo es que le llaman en la inteligencia artificial a ese vacío que queda? Es como lagunas mentales, o cómo es que se dice, no, no te acordás. Uno consulta los chats de inteligencia artificial con alguna pregunta, alguna cosa, y hay un término que están usando los especialistas en informática esto, y es como que queda una especie de laguna mental. Eso Un es vacío. porque un vacío. Eso es porque hay mucha posverdad hoy en día. La posverdad es la construcción que se hace partiendo de una verdad, pero rodeándola de puras mentiras, como mucho de lo que vemos lamentablemente hoy en día en redes sociales. Y cuando la inteligencia artificial hace una consulta, porque uno le pone una pregunta, jala todo eso. Y entonces la gente se cree, por ejemplo, todo lo que le diga el chat. No, tenemos que pensar. Es más, contradígale un poquito al chat y usted verá que dice, disculpe, disculpe el error que cometí. Uno dice, entonces, ¿en qué voy a creer? Si la información que está dando yo se la cuestiono y se echó para atrás. Bueno, debemos construir nuestro criterio. Debemos aprender a razonar, a pensar, a cuestionar, a criticar. Y no solo hablemos de inteligencia artificial. Hablemos también de, ay, estoy algo así, estoy a punto de traerme la palabra esta de la cabeza, algo así como alucinación, pero no sé, bueno, dejémoslo ahí. Pero igual pasa cuando consultas internet y preguntas por algo y jalas una información. No sabemos si eso es cierto, porque está llena hoy en día las redes sociales de mucha posverdad. La posverdad es parte de las ideologías contemporáneas que lo que están haciendo es construyendo ideas, criterios y formando en las personas conceptos para apoyar aquellos pensamientos contrarios a la moral, contrarios a la fe, contrarios a la creencia de un grupo, de un pueblo, de una nación. Y eso está por todos lados, Eric. Y lamentablemente, si no pensamos, si no aprendemos a cuestionar, eso nos atrapa, nos vende una idea y creemos que estamos eh, con la verdad. Sí, así es, y cada vez va evolucionando más esto, ¿verdad?
Sí, definitivo. y nos vamos volviendo más vaguitos. Eso, eso, que es Y cierto. Rogelio, ¿y cómo podemos romper la rutina? Que es algo muy difícil. O sea, podemos cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Para encontrar novedades y tener emociones, pero a veces la rutina es eh, mala, porque a veces uno se acostumbra a, no solo en las relaciones, sino en todo. Sí, sí. ¿Cómo se sacude uno de eso? A veces se pretende, cuando uno hace una evaluación, porque lo primero que uno tiene que hacer es una evaluación. Vamos a evaluar las cosas que hacemos. Igual, ya que estamos hablando de esas áreas que mencioné hace un rato como áreas básicas, tomamos una área social, relacional, y hacemos una evaluación de cómo está, cómo nos sentimos. Cuando determinamos que hay cosas que mejorar, porque hay rutinas ya cansadas, obsoletas, empezamos a hacer cambios pequeños. No podemos hacer cambios grandes. Eh, es más fácil ir haciendo cosas pequeñas, rutinas que le vamos haciendo ajustes. Por ejemplo, si yo estoy comiendo mal, estoy incluyendo muchas harinas, muchas grasas, entonces yo empiezo a irle bajando la cantidad. Recuerdo una vez que papá bajó de peso. Papá siempre tuvo un gran peso, ¿verdad? Algo así como 300 libras. Y entonces empezó a bajar de peso y le preguntaron que cuál era el secreto. Y papá dijo, de ahí estoy comiendo menos arroz en el almuerzo y en la cena. Empezó a quitar ahí el arroz y él empezó a acomodar su peso. A eso me refiero con cambios pequeños. No es que ahora todos vamos a quitar arroz, no, sino que determine qué y empiece a hacer ajustes pequeños. Segundo, eh, es bueno explorar nuevas formas de hacer las cosas. No nos quedemos solo con la forma en que traemos siempre. Busquemos nuevas formas. Si con nuestra pareja siempre nos sentábamos los viernes en la noche a ver películas, pues podríamos hacerlo también los sábados. O si solo hacíamos eso, pues un día podríamos salir a comernos un helado en lugar de estar siempre viendo películas. Por otro lado, también, podríamos decir que desafiarse uno mismo, salirse de las zonas de confort. Siempre lo hemos hecho así y siempre nos ha dado un resultado. Entonces nos quedamos en zonas de confort y las zonas de confort muchas veces nos limitan porque resulta que hay más. Uno puede encontrar más riqueza, pero no, es que me da miedo. No, es que, y si después se arruina, ¿ves? Otro punto es que vamos a tener que asumir riesgos para los cambios. ¿Qué pasa si no nos funciona? De ahí echamos para atrás. Muy simple. Ahora, si estamos en pareja, tenemos que hacer todo esto en pareja, en coordinación. Si estamos en familia, tenemos que hacer la coordinación en familia. Si estoy solo, pues yo voy procediendo de una manera más individual. Por supuesto, no podemos sacar a Dios de la ocasión, de la ecuación. Siempre estará presente y siempre debemos tomarlo en cuenta. Rogelio, y a mí una vez me llamó la atención, una vez que conversamos hace mucho tiempo, y vos me decías, hay que hacer salidas con propósito. Sí, claro, claro. Expliquemos eso a la gente, ¿sabes? Hacer cosas con propósito. Un día podríamos hablar más del propósito, Eric, porque imagínate que a veces las metas no se logran porque están sueltas. Pero si usted sabe por qué está aquí en este mundo, si usted entiende cuál es su propósito, todo lo que usted se proponga como metas va a ir en esa dirección. Pero si no hay un propósito, aquello va a andar ahí como dando vueltas de ahí.
no va a tener una razón, algo más grande que lo amarre. Todo lo que uno se propone tiene que tener algo mayor que respalde aquello y que le dé sentido. Esas salidas con propósito, individuales, en pareja o en familia, son importantes. Salir para conocernos más, salir para hablar algún tema importante, que mejor lo hacemos en otro ambiente. Salir para aprender algo, salir para relajarnos, porque a veces lo hacemos por presión social, a veces lo hacemos porque ¿qué queda? A veces lo hacemos porque todo el mundo lo hace, a veces lo hacemos porque si no me regañan, si no me reclaman, a veces lo hacemos por culpa. Y nada de eso va a generar que aquello se convierta en una rutina agradable, una rutina con sentido. Uno lo ve muchas veces en las reuniones familiares. Nos vamos a reunir cada 15 días a desayunar todos, porque cada uno anda en sus cosas, entonces escogen un día y todo. Ok, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? ¿Solo comer? Entonces vos verás que todo el mundo está ahí con el teléfono, ¿verdad? Y todo el mundo está ahí, comiendo, desayunando, ajá, qué lindo, o no hay interacción. No, no, no. Lo vamos a hacer para conversar cada uno un poquito de su vida y que conozcamos cómo les va. Ese es un ejemplo de lo que podrían ser salidas o espacios con propósito. No es hacer por hacer, no lo es. Rogelio, ¿y cada cuánto uno tendría que hacer ese check de los propósitos? Y esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque parte de la razón por la cual no lo logré, de ahí es porque lo escribí. Mira, pude usar la mejor técnica que exista o método para escribirlo, definirlo. Hasta pude haber ido a una asesoría, ¿verdad? De cómo establecer metas, cómo definir las cosas. Se pudo haber escuchado este programa y agarrar todos los consejos que estamos dando. Pero si ahí quedó, de cuando me di cuenta otra vez es año nuevo, no lo logré. ¿Por qué? Bueno, porque no evaluamos. ¿Hay alguna razón por la cual a los seres humanos no nos gusta la evaluación? No sé si es que nos sentimos como con la lupa encima, ¿verdad? No sé si es que los exámenes de la escuela o del colegio o de la universidad nos dejaron traumados, no sé. Pero la evaluación a veces se toma como algo malo, algo negativo, y no, no es así. Si no evaluamos, por lo menos se dice que deberíamos hacer una evaluación muy general cada 30 días y cada 3 meses una más específica y más grande. Ahora, también depende mucho, Eric, de las metas. Uno debe tener metas a corto, mediano y largo plazo. Esas de corto plazo en menos de un año, esas de mediano entre 2 años, por ahí, 3 años, y esas de largo plazo, más de 3 años. Entonces también depende de lo que yo me voy planteando. Pero esas que tenemos como propósitos para cada año, deberíamos hacerlo así. Pasó el mes, me siento y digo, bueno, ¿cómo me fue con esto? ¿Cómo me fue con esto otro? Ah, ¿qué tengo que ajustar? ¿Tengo que acomodar? Preparo los ajustes para el mes que sigue. Viene el trimestre y yo digo, ok, sí, una evaluación más específica. Tengo una buena perspectiva, hago ajustes más detallados y continúo. Esa podría ser una forma, aunque te podría decir que existen otros criterios. Ok, Rogelio, ¿algo más que quieras poner antes de retirarnos? Mira, creo que aquí podríamos hablar toda la vida de esto, ¿ah? Porque es un tema de ahí, es como el pan de cada día. Y es un tema que más en esta época del año, que estamos iniciando un nuevo año,
de ahí, está ahí en el aire, ¿verdad? Está en boca de todos, o por lo menos en lo más profundo del corazón. Eh, Creo que metas claras, realistas, con los pies puestos sobre la tierra, sería lo ideal para que cada uno se plantee eh, estas cosas que quiere lograr en este año. Un buen plan, no abarcar demasiado, par de cosas por área, es importante. Evaluar el camino que está siguiendo, las cosas que va logrando, hacer ajustes, no dejar que el estrés, las crisis del camino le quiten la motivación, confiar en Dios, encomendar a Él cada plan y mantenerse firme con Dios es lo mejor porque Dios tiene el conocimiento de nuestra vida desde el día en que nacimos hasta el último momento en esta tierra. Y por otro lado también, cuando se considere necesario, buscar ayuda, buscar apoyo. Hay personas que ya han pasado por ahí y pueden orientarnos. Hay personas profesionales en este campo que nos pueden también guiar en el camino. Creo que eso es lo que podrían decir resumiendo, porque hemos hablado bastante, ¿verdad? Resumiendo este gran tema para enfrentar cambios, crisis y para definir metas en este nuevo año. Por cierto, Rogelio, ahora que ya hablaste de conseguir un profesional, ¿dónde se te puede localizar? Sí, mira, Eric, bueno, al WhatsApp en Costa Rica, 506, ¿verdad? 8835-7805, 506-8835-7805. Me escriben, es mejor que me escriban si necesitan una consulta, una cita, una sesión terapéutica. Eh, Después de 35 años de trabajar en esto, todos estos temas que hemos conversado hoy y los de las crisis de la Navidad y como dijo aquel y muchas cosas más, ¿verdad? Podemos abordar, podemos contribuir, ayudarle si usted necesita orientación en alguno de estos aspectos. Así es. Pues gracias, Rogelio, por hablar de la crisis de Año Nuevo. Y vos decís que ahora viene la crisis de los Del amor y la enamorados. amistad, sí, la que sigue ahora, porque mira, pues febrero y ese 14 de febrero y San Valentín y todo lo que dicen, pues sonará muy bonito, ¿verdad? Pero hay un tema que no se toca, hay un tema que no se habla, ¿verdad? Yo creo que no es conveniente para el consumismo. Y es que hay gente que en momentos como esos, de ahí está experimentando una ruptura de pareja, una crisis sentimental, emocional. Y ese tema también es fundamental hablarlo. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a esas fechas donde todo lo que se ve en esta sociedad, en los comerciales y en las películas, son puros besos, puro amor, dijo aquel, cuando la persona está sufriendo porque perdió a un ser querido, porque se terminó una relación, porque no ha encontrado pareja, o a veces, Eric, porque hay crisis de pareja, ¿verdad? Entonces, ese es un gran tema. Y eso lo vamos a abarcar en febrero. Así Muy es. bien. Bueno, Rogelio, muchas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en la próxima. Con mucho gusto, que la pasen muy bien, que sea un año de éxitos, buena planificación, logro de metas y muchas bendiciones. Igual. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto.